Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este nuevo día de estudio bíblico, donde hemos estado estudiando la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, y una carta que nos lleva a considerar el amor de Dios, la gracia de Dios, y quisiera que pudiésemos cada día meditar en cómo el Señor nos habla a poder ser fieles, a poder dedicarnos a Él, a pesar de toda nuestra condición, reconociendo su elección, reconociendo su amor por nosotros y cómo, a pesar de nuestra condición, envió a Jesucristo para darnos la salvación y la vida eterna. Amados hermanos, oremos al Señor en este momento. Padre nuestro, gracias damos por su palabra, gracias damos porque nos permite meditar en ella. Desarrolle en nosotros un deseo ferviente de estudiar su palabra, de guiarnos por ella, de hacer su voluntad cada día y agradarle en servicio, en dedicación, en nuestro testimonio, para que se refleje en nosotros Cristo, el cual derramó su sangre preciosa para comprar nuestras vidas y darnos la oportunidad de ser parte de este pueblo escogido desde la eternidad para la eternidad. Sea usted con nosotros en esta hora, lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, este ya es el estudio número 7 de la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo número 2, estudiando lo que el Señor nos ha ido mostrando. Hoy vamos a conversar de algo interesante, basado en varios textos que nos muestran la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. El estudio anterior conversábamos que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, pero cuando Cristo llega a nuestra vida, aparece esta nueva vida, basados en Efesios 2, versículos 4 al 10, los cuales leo a continuación. Empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Qué maravilloso es considerar que hemos sido, ¿cierto?, hechos nueva criatura. Ingresamos a esta nueva vida que da solamente Cristo. No hay un mérito en nosotros, no hay una cualidad en nosotros que nos permita recibir esto. Es solamente la gracia de Dios, la gracia. Y eso es lo que quizás consideraremos hoy. Primero consideremos el amor de Dios. El amor de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Corintios lo describe. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La palabra caridad que aparece en la palabra del Señor nos muestra demostración de amor, un amor profundo, un amor sin deseo de ganancia, sino un amor dedicado, entregado, un amor a Dios y como consecuencia, amor al que está alrededor mío. El amor de Dios se manifestó a través de Cristo Jesús, y vamos a ver algunos pasajes que nos llevan a considerar la magnitud del amor de Dios. Recordando un poco, el capítulo 2 inicia diciendo, y de ella recibisteis vosotros, de la gracia de Dios, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvimos conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Anduvimos un tiempo bajo el gobierno de Satanás, pero en el momento que Cristo abre nuestro entendimiento a través de su Santo Espíritu y nos permite comprender nuestra condición de pecado y reconocerlo delante de Dios, llega a nosotros el amor. Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
ya ahí hay un parámetro. Ahora, ¿qué tipo de amor? Claro, yo amo a mi esposa, a mis hijos, amo a mis amigos, pero ¿será el amor que está demandando Dios aquí? Porque dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, ya nuestro amor está supeditado a la comparación del amor de Dios. Y el amor de Dios sobrepuja todo entendimiento, o sea, es mayor. ¿Llegaremos a amar como Dios, que entregó a su propio Hijo en rescate por nosotros? Si nos comparamos a Cristo, Él dejó la eternidad para ocupar nuestro lugar en la cruz. ¿Seremos capaces de amar a otros al punto de morir por ellos? Juan 3:16, que es el pasaje clave del amor de Dios, porque de tal manera, ya, porque de tal, la demostración de amor de Dios fue a tal magnitud, ya, eh, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se demuestra o se entrega a todo el mundo, a toda la creación. Todos somos creación de Dios. Y se demuestra como, por ejemplo, pensaba yo en la lluvia. La lluvia cae sobre, dice la palabra del Señor, sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Ahí está demostrado el amor de Dios al mundo. Cristo Jesús murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quiénes creerán en Jesucristo, en este sacrificio? Aquellos que han sido llamados por Dios a arrepentimiento. ¿Tú has sentido el llamado de Dios? ¿Por qué no te has arrepentido? ¿Todavía crees en tu justicia propia? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imaginemos la magnitud del amor de Dios, en el cual Él, ¿qué hace? Más Dios encarece su amor para con nosotros. Le da un valor mayor, o sea, más inalcanzable quizás, porque siendo aún nosotros pecadores, contrarios a Dios, que no hay en nosotros ni un deseo de llegar a Dios, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios nos muestra la magnitud del amor que Dios tuvo por nosotros. Entonces, cuando en Corintios Pablo escribe que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, nos está hablando del amor de Dios. Y cómo nosotros debemos imitar ese amor. Cómo nosotros debiéramos llegar a dar el mismo amor que recibimos. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? ¿Cómo sabemos que existe el amor? ¿Cómo sabemos cómo hay que amar? Porque Él puso su vida por nosotros, Cristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por aquellos que han creído en Jesucristo, por aquellos que también profesan nuestra misma fe. Y quizás cuesta, si apenas puedo dar la vida por mi familia, menos quizás por aquellos que están alrededor mío. Pero en esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros. Qué maravilloso. Hablar del amor de Dios nos debe llevar a una profundidad tal que debiéramos considerar todo lo que está a nuestro alrededor. En la predicación del domingo anterior mencionaba yo sobre cómo vemos la creación, la lluvia, el sol, las flores, los árboles brotando, dando su fruto, disfrutando de ello. Es el amor de Dios que se está manifestando cada día para con nosotros. Claro, a veces sentimos frío y nos quejamos, pero cuando deseamos el sol y llega el calor, también nos quejamos. Y cuando hace mucho calor, preferimos la lluvia o el frío. Nunca estamos satisfechos, pero el amor de Dios se manifiesta y se manifiesta de forma agradable, perfecta, completa. Y nos llama también a nosotros, que debemos amar a los demás poniendo nuestra vida por los demás, nuestra vida en servicio, en amistad, en preocupación. Quizás a lo mejor no vamos a morir por el hermano, pero sí podemos ayudarle, podemos consolarle, podemos animarle. Quizás muchas veces nosotros nos desanimamos del servicio a Dios o de la adoración al Señor porque vemos a otros que no se incorporan a este servicio, a esta adoración, porque vemos a otros que no se dedican a Dios.
cómo disfrutando del amor de Dios de manera tan maravillosa, somos incapaces de retribuir en parte ese amor. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Hasta qué punto puedes amar? ¿Cuál será el punto clave de entrega a Dios? El amor de Dios se ha manifestado hacia nosotros. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. A pesar de nuestra condición, siendo pecadores, siendo nuestros pensamientos de continuo el mal, ¿qué sucede? Dios nos amó. El amor de Dios sobrepasa aquello. Quizá nosotros normalmente cuestionamos o ponemos condiciones a la entrega de nuestro amor. Pero dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. La verdad que cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, y le está hablando, como hemos dicho ya anteriormente, a los santos y fieles en Cristo Jesús, a la iglesia, a aquellos salvos por la gracia de Dios, aquellos que han reconocido su pecado y han recibido a Cristo como su Salvador. La condición, reconocer pecados y creer en el sacrificio de Cristo y que Cristo es el Hijo de Dios. Pero muchos aún siendo, voy a decirlo de esta manera, muchos que asisten al templo aún no han sido capaces de reconocer su pecado. Y encontramos a muchos que inclusive ocupan cargos dentro de la iglesia que no son capaces de reconocer su condición pecaminosa para que Dios les restaure, para que Dios les cambie. Porque a pesar de que sabemos que estamos en un error, se nos ha hecho ver el error, mantenemos la costumbre. Normalmente se da, por ejemplo, con la mentira. Sabemos que mentimos, nos dicen que estamos mintiendo, decimos que nos arrepentimos, pero volvemos a mentir. Sucede en el matrimonio, sucede en la vida cotidiana, le sucede a los hijos, a los esposos, a los padres, porque estamos nosotros aún muertos en pecados. Pero a pesar de aquello, a pesar de nuestra condición, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo nos amó. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque Cristo nos revive, Él nos da la vida. Por gracia sois salvos. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición sin Cristo. Ese era nuestro destino, estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo te sientes tú con el amor de Dios? ¿Disfrutas realmente de eso? ¿Disfrutas realmente de ser un creyente en Jesucristo? Quizás este estudio va dedicado a los creyentes. A ti que eres o profesas ser un creyente en Jesucristo, un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. ¿Qué valor tiene para ti haber sido perdonado por la sangre preciosa de Cristo? Pensar en que el Hijo de Dios ocupó tu lugar en la cruz. ¿Qué sientes en tu corazón? Porque todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, que son pasajes realmente conocidos, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. El resultado de nuestra falta, el resultado de nuestra condición lejana a Dios, es la muerte. O voy a decirlo en tiempo pasado, era la muerte. Más la dádiva, más el regalo de amor de Dios. Porque Dios nos amó. Más el regalo de Dios es vida eterna. Miren, a pesar de estar muertos por el pecado, Dios nos da vida eterna, pero bajo una condición, que no es por nuestro propio mérito, es porque Cristo está ocupando nuestro lugar. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como lo dice aquí mismo en la carta a los Efesios. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Justamente cuando Cristo dio su vida en rescate por nosotros en la cruz, fuimos justificados. Miren qué maravilloso. Cristo nos justificó para recibir esta vida eterna, el regalo de Cristo, nuestro Salvador. Romanos 5, 6 y 10.
Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. ¿Ya? Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, no físicamente, espiritualmente, cuando aún éramos pecadores, cuando aún estábamos lejos de la gracia de Dios, Cristo a su tiempo murió por los impíos, murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo enemigos por el pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entre el hombre y Dios había enemistad por el pecado. Dios no puede ver el pecado. ¿Ya? Dios no puede ver el pecado ni el mal. Pero fuimos reconciliados y por eso hablamos de la justicia de Dios a través de Cristo. Que Cristo fue el elemento que nos justificó delante de Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Mucho más, estando reconciliados, porque ahora ya estamos en armonía con Dios, seremos salvos por su vida. Por la vida de Cristo hemos recibido esta salvación. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos amó Dios y entregó a su Hijo para salvarnos. Esta es la elección, esta es la predestinación, que a pesar de toda nuestra vida pecaminosa, Dios nos salvó. Qué maravilloso saberlo, qué maravilloso sentirlo, queridos hermanos. Debe haber en nosotros un profundo deseo de entrega a Dios, de cambiar nuestra condición, de cambiar nuestra vida, por el amor de Dios que obra en nosotros. ¿Cómo podremos seguir en pecado? ¿Cómo podremos seguir faltándole a Dios si envió a su Hijo? Si no se hizo una demostración de amor tan profunda, tan maravillosa. Te invito a que recapacites en tu actuar diario, en cómo Dios te ha amado, en cómo Dios se ha entregado a ti. Por medio de Jesucristo, por gracia, sois salvos, a pesar de estar en una condición lejana a Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, sin vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, debemos andar en novedad de vida. Andemos en novedad de vida. Aquí puse el título un poco más destellante, porque nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si andamos en esta novedad de vida, si Cristo ha llegado a morar en nosotros, debemos imitar a Dios como hijos amados. ¿Pero lo imitamos? ¿Imitamos realmente a Dios en su entrega de amor, compasión, misericordia, en su bondad? Quizás podríamos haber puesto los frutos del Espíritu y habría sido el resumen de esta novedad de vida. ¿Abundan en nosotros aquellos frutos del Espíritu? Aquellos frutos que Dios entrega a los que han sido sellados, aquellos que han sido sellados por este Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad, que es parte de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, caridad, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es imitar a Dios. Eso es ser igual a Dios, porque todas estas cosas están en Dios. Quizás nosotros no somos nada de mansos y quizás utilizamos términos para decir que no queremos someternos a otros. Pero cuando nos sometemos por amor, resalta la abundancia de Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el nuevo hombre, el cual por el conocimiento renovado conforme a la imagen del que lo crió. Renovar nuestro conocimiento, renovar nuestro corazón, renovar nuestra vida. ¿Cómo seguiremos pecando si hemos recibido una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a seguir faltándole a Dios? ¿Cómo vamos a seguir faltándole? Si Dios creó en nosotros los medios de gracia para poder mejorar nuestra condición. Cuando leemos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo asentar en los cielos con Cristo Jesús. Miren el regalo maravilloso, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, imaginemos que esta carta fue escrita en el 60-63 después de Cristo, y miren cómo en los siglos venideros se ha ido manifestando la gracia o las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros.
hemos disfrutado del beneficio de Dios, hemos disfrutado del amor de Dios, pero ¿y nosotros? ¿Estamos dando aquellos frutos? ¿Estamos andando en esta novedad de vida? Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. No hemos tenido que cumplir con las leyes judaicas, ya esto de circuncidarse, por ejemplo, sino que nuestra relación con Dios es espiritual. Efesios 4:20-24, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Mas nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Cristo no pecó. Cristo fue fiel, fue obediente, se sometió, fue lleno de los frutos del Espíritu, podríamos decir, aunque de él nacen aquellos. Pero en nosotros, nuestro testimonio, nuestra vida refleja a Cristo, anda en esta novedad de vida, respetamos a Dios, obedecemos a Dios. Segundo a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero pareciese que al creyente actual, la rutina o la ociosidad, disculpen que lo diga tan fuerte, la ociosidad nos hace alejarnos de Dios. Nos hace olvidarnos que debemos dedicarnos a Él. No aprovechamos los medios de gracia, no disfrutamos de tener comunión con Él, nuestra lectura bíblica devocional, nuestra oración, participar de la actividad de la congregación, que son medios de gracia. Romanos 6, versículos 4 y 11. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hemos hecho testimonio público. Versículo 11. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estás vivo a Dios? ¿Estás entregando tu vida a Dios? ¿Estás andando en esta novedad de vida? Cristo nos da nueva vida. Y ahora nos entrega una herencia, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Esta herencia maravillosa es la que da Dios. Segunda a los Corintios 4:10, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Somos el reflejo de Cristo. Si nos ven, ¿realmente reflejamos a Cristo? ¿Realmente reflejamos que somos hijos de Dios? La herencia es que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es aquí quizás donde viene el cuestionamiento. Quizás no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer. Cuando viene el sufrimiento, dejamos que Cristo sufra. Porque el Señor Jesucristo, diciendo de una manera que podamos comprenderlo, seguro sufre cada vez que nosotros pecamos. Porque Él no dio su vida para que nosotros no pecásemos más. En cambio, nosotros seguimos con nuestra vida pecaminosa, seguimos con nuestra vida alejada o reñida con la vida, con esta relación con Cristo. Y tenemos o diferenciamos vida espiritual, vida carnal. Cuando el creyente en Jesucristo solamente tiene una vida, y esa vida es en Cristo. Ya no podemos hacer diferencias de una vida espiritual y una vida carnal. No, es una sola vida. ¿Cómo está haciendo esta? Segunda Timoteo 2, 11 y 12 es palabra fiel. Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Si somos muertos con Él, viviremos la promesa, la herencia. Cuando llegue el momento de partir de esta vida, cuando lleguemos a la presencia de Dios y digamos,
Señor, aquí estoy. ¿Qué dirá? ¿Podrá el Señor decir, bien, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Recibiremos esas palabras de bienvenida en la eternidad? Quizás Pablo le habla a Timoteo aquí para manifestarle la importancia del resultado de nuestra relación con Cristo. Y es evidente en nuestra relación con Cristo. Porque si hemos creído en Jesucristo, si hemos recibido a Cristo, vamos a querer estar y hacer la voluntad de Cristo. Vamos a querer estar con Cristo, vamos a querer estar en las cosas donde Cristo está. Pero muchas veces hay otros planes y no nos sometemos. Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, para participar de este beneficio, de esta herencia. ¿Cómo no vamos a darle el lugar que corresponde a Dios o a Cristo si Él ha hecho tanto por nosotros? Apocalipsis 24 es el pasaje que quisiera finalizar leyendo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La eternidad. Ahora ponemos 1000 años, la Biblia lo dice así, pero recordemos, un día delante del Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Si multiplicamos esos 1000 años por cada día y por cada 1000 años, es la eternidad. Pensando quizás en este regalo maravilloso de vivir esta vida eterna. Usted puede leer Romanos 6:5, Colosenses 2:13, Colosenses 3:1-3, que nos hablan también de esta herencia maravillosa, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, querido hermano, la salvación no es por obras. Pero después de la salvación, como consecuencia de esta relación con Cristo, vienen las obras, el hacer, en modo de gratitud. Versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, del momento que Cristo vino a morar en nosotros, nos dio su amor, nuestra vida cambia y ahora podemos hacer buenas obras, las cuales Dios preparó, miren, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dios preparó nuestro camino para que anduviésemos, para que caminemos por esta senda que Él ha trazado, esta senda de amor, esta senda de bien, esta senda de imitar a Dios a través de estos frutos que el Espíritu Santo nos entrega. Pablo le escribe a la iglesia para decirle que debe animarse, que debe dedicarse, que debe entregarse a Él. Recordemos, hemos sido predestinados por Dios. Hemos sido elegidos en la eternidad para esta vida eterna. En el capítulo 2, reconocemos nuestra condición, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo por gracia, por amor, para redimirnos, para justificarnos y hacernos entender el plan de salvación. Lo comprendemos. Como consecuencia de comprender, recibimos que el amor de Dios, la salvación en Cristo y esta herencia eterna. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Esa es la promesa, que iremos a morar a los cielos, a vivir con Cristo por la eternidad, alabando y glorificando su santo nombre. Consecuencia de este regalo, nuestra acción. Por amor a Dios, sirve a Cristo, entrega tu vida, no te resistas al amor de Dios, no te resistas a hacer la voluntad de Cristo, que es alabar y gozar de Él para siempre. Que el Señor te bendiga. Oramos. Padre bondadoso, sea usted con nuestras vidas. Ilumínenos, Señor, para comprender su palabra. Dios santo, quisiera en esta hora rogar por cada uno de mis hermanos que está escuchando este estudio, para que pueda valorar, Señor, para que pueda entender
que somos hechura suya, criados para toda buena obra. Desde el momento que creímos en Jesucristo, te cambió nuestra condición y nos permite, Señor, amarle, alabarle. Sea usted obrando en nosotros a través de su Santo Espíritu, para que podamos comprender su palabra, para que seamos obedientes a su voluntad y podamos ser fieles cada día a este Evangelio maravilloso que hemos recibido. Bendiga a cada uno de mis hermanos, cuide de ellos y permítales disfrutar también de su palabra en sus corazones. Rogamos su bendición y su ayuda en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y les cuide.